Bienvenidos a la sesión 2 de nuestra asignatura de Introducción al Derecho. En esta sesión vamos a terminar de ver los objetivos de la unidad 1, que sería el derecho como un sistema de normas, el derecho y otros órdenes rectores de la conducta humana, las acepciones de la palabra derecho y la clasificación del derecho, propiamente objetivo, subjetivo, público y privado. Si puedes leer el código QR podrás acceder a esta presentación. Vamos a usar otro enfoque diferente al tradicional, ¿sí? En primer lugar vamos a hacer contexto y a recordar algo de la primera sesión. Tenemos que el ser humano es sociable por naturaleza o social por naturaleza, vive en grupos. Y esto ha creado conflictos a lo largo de la historia humana por las diferencias entre sus individuos. En este sentido, se ha hecho necesario crear el derecho para asegurar la convivencia social. Sin embargo, el derecho no ha sido suficiente para lograr esto. Por lo mismo, se han creado otros órdenes normativos para regular la conducta social, y estas son prácticamente las normas jurídicas que ya teníamos, las morales, las religiosas y los convencionalismos sociales. Más adelante veremos claramente cada una de estas. Entonces, aplicando un nuevo enfoque, tenemos nuestro país conformado por distintos estados. Esto es el territorio. Este territorio tiene población. Esta población obviamente piensa de maneras diferentes, actúa de maneras diferentes conforme los poblados, ciudades, incluso a nivel barrios, vemos diferencias. Esta población asentada en este territorio tiene leyes, tiene normas jurídicas, leyes, reglamentos, circulares, que se aplican a la población, y esas normas jurídicas son aplicadas y creadas por el Estado mexicano, que recordemos que tiene poder ejecutivo, legislativo y judicial. Después lo vamos a ver más a detalle dentro de nuestra asignatura. Hasta ahora quedémonos con este contexto, pero además de estas normas jurídicas, todas estas personas tienen usos y costumbres, maneras de ser, de querer ser, de pensar. Ahí encontramos las normas morales, religiosas y los convencionalismos sociales. Si dan clic aquí en los hipervínculos, como saben, pueden ir a las fuentes que estamos utilizando tanto para la creación de estos contenidos como para que ustedes puedan complementar su estudio. En este sentido, el otro punto de nuestro programa de estudio es el derecho como un sistema de normas. Aquí hay que aclarar que este sería un subsistema normativo jurídico. ¿Por qué? Porque las normas, en general, hablan de las morales, las religiosas, los convencionalismos sociales y las jurídicas, ¿sí? Entonces tenemos que el sistema normativo está creado por la norma jurídica, la norma moral, la norma religiosa y los convencionalismos sociales, precisamente porque las cuatro buscan regular la conducta humana. Si pensamos en el derecho como un sistema normativo, tendríamos que decir que es un sistema normativo jurídico o el subsistema normativo jurídico, que no solamente son las normas jurídicas en sí. Estas normas, como sabemos, confieren derechos subjetivos o facultades, tratan de mandar de un determinado modo la conducta externa del hombre, es decir, buscan provocar un resultado que ya se sabe cuál debe de ser, para poder vivir en convivencia de manera recta, ser justos, buscar lo bueno, todo este tipo de ideales filosóficos que acompañan la creación de la norma jurídica, ¿sí? Entonces, esto se aplica a toda sociedad sin preguntarle, sin su voluntad. ¿Por qué? Porque el derecho es expedido por el Estado. Este sistema normativo jurídico nos hablaría de lo que Hans Kelsen, un gran teórico del derecho, con su obra Teoría Pura del Derecho, postuló como la pirámide. En la parte más alta tendríamos la Constitución, los tratados internacionales, que realmente están al mismo nivel que la Constitución, tienen que celebrarse con las formalidades que observe la ley correspondiente para que sean obligatorios, las leyes federales, que generalmente va a aplicar el gobierno federal o el Poder Judicial Federal, las leyes locales ordinarias, que vendrían a ser aplicadas por los gobernadores de los estados, sus poderes ejecutivos, y son creadas por los congresos de los estados, los decretos, que son una serie de disposiciones jurídicas que vamos a analizar en otras materias,
los reglamentos que dicen cómo hacer lo que la ley dispone generalmente, entonces están por allí también, y las normas jurídicas individualizadas que propiamente vendrían a ser contratos, convenios, ¿sí? Esto vendría a ser el sistema normativo jurídico visto desde estas perspectivas, diferente al sistema normativo que tiene los 4 tipos de normas a saber. Ahora bien, pensando en ese derecho como sistema de normas jurídicas, tenemos por aquí un esquemita que nos gustó mucho, hecho por Gilberto Jiménez. Hay que pensar en que el legislador crea las normas en sus 3 órdenes de gobierno, ¿sí? Normas jurídicas, lo resalto. Gobierno federal, estatal y gobiernos municipales. Las fiscalías, tanto de la federación como de los estados, procuran justicia, esto es en el orden penal. El poder judicial, tanto de la federación como de los estados, imparte la justicia en todas las materias, civil, mercantil, penal. Esto tiene que ver con el derecho privado, lo vamos a ver un poco más adelante. Y el poder ejecutivo, que vendría a ser el presidente de la República con todo su gabinete y los gobernadores de los estados con todo su gabinete, cumple y hace cumplir las normas jurídicas en los 3 órdenes de gobierno. Aquí entrarían también los ayuntamientos y sus presidentes municipales con todo el gabinete. Todo esto conformaría un sistema de normas jurídicas y sería el sistema jurídico mexicano. De esta manera tenemos que la principal fuente del derecho es la ley, que tiene su origen en un proceso legislativo, se apoya de la jurisprudencia e interpretación de casos no previstos en la ley, que es creada por el Poder Judicial cuando hay lagunas o dudas en lo que dice el texto de la ley, lo vamos a ver más adelante en otras materias. Tenemos que la costumbre viene a reforzar a la interpretación de la ley, así como normas jurídicas no escritas impuestas por el uso, los usos y costumbres sociales, ¿sí? Aunque estas no se pueden alegar en contra de la ley, sí la pueden complementar. Las normas individualizadas o contratos, los principios generales de derecho y verdades jurídicas indiscutibles, todo esto viene a apoyar a la ley, ¿sí? No perdamos eso de objetivo, donde se aplica una jerarquía y validez para su uso y aplicación. Veamos la pirámide de Kelsen. Primera jerarquía federales, segunda estatales y tercera municipales. Las de menor rango no pueden ir en contra de lo que dicen las de mayor rango, de acuerdo a su estructura de gobierno, porque pueden ser diferentes por la autonomía de los estados en nuestro país, y se sabe que sus poderes son legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces todo esto sería el sistema jurídico mexicano, no solamente lo que es la norma jurídica, sino todo el aparato del poder que está dividido en legislativo, ejecutivo y judicial. Por otro lado, tenemos que el maestro Leonel Pérez Nieto, dentro de su importante teorización del derecho o teoretización del derecho, ¿sí?, así como muchos autores más, coinciden en que las normas jurídicas tienen ciertas características. En primer lugar, son bilaterales porque hay un sujeto pasivo u obligado y un sujeto activo que tiene el derecho que exige al obligado. Esto lo vamos a ver más propiamente en derecho civil, que es donde más extensamente se trata. Es coercible la norma jurídica. Si no se cumple voluntariamente, se puede hacer cumplir por medio de la fuerza del Estado. En nuestro caso, por ejemplo, como administradores, si tenemos créditos a nuestro favor y no nos pagan nuestros deudores, bueno, pues podemos comenzar una demanda mercantil en la vía ejecutiva para que, basados en títulos de crédito como los pagares o los cheques, asistidos de un actuario que trabaja en un juzgado de lo mercantil o en un juzgado civil que conoce asuntos mercantiles también, vaya y requiera de pago de nuestro deudor. Si el deudor no paga, en ese momento se le embarga. Ahí usamos la fuerza del Estado. Esas normas jurídicas también son exteriores porque se exige una conducta externa, es decir, tiene que ser visible que se cumple la norma jurídica. Entonces esto es por medio de conductas de hacer o no hacer. En su momento lo vamos a ver más profundamente. Esa norma jurídica también debe de ser general porque se aplica a todo un universo de personas, no de manera individualizada. Y son heterónomas, las personas están sujetas o sometidas por el poder externo del Estado que las regula. Estas serían las características de las normas jurídicas dentro de todo ese sistema. Estas características diferencian propiamente a las normas jurídicas de los otros 3 tipos de normas que vimos. En este sentido,
El otro punto de nuestro programa de estudios es el derecho y otros órdenes rectores de la conducta humana. Ya vimos que se forma un complejo normativo por las normas jurídicas, las morales, las religiosas y las sociales. Aquí es importante destacar que las jurídicas van a juzgar lo que es legal o ilegal. Generalmente lo legal es lo que está permitido, lo ilegal es lo que está prohibido y por lo tanto se sanciona o castiga por la ley o se exige el cumplimiento de lo que no estamos cumpliendo. Las morales pues realmente se basan en juicios de valor y en creencias en donde distinguimos lo bueno y lo malo. Aquí la conciencia es el máximo juez. Las religiosas generalmente trascienden a este mundo terrenal y tenemos una concepción cielo-infierno, Dios-demonio, que vendría a ser bueno y malo, deseable, no deseable. Y las sociales, bueno, pues aquí prácticamente la aceptación o el rechazo de la sociedad o el grupo si cumplimos o no cumplimos. Y aquí lo vemos con la famosa ley del hielo. No le hables porque no hizo tal cosa o porque hizo tal cosa y nos afectó. Entonces, aquí tenemos los otros órdenes rectores de la conducta humana. Si sumamos los 4, tenemos el sistema de normas. Continuando con nuestros objetivos, ahora veremos el derecho objetivo y el subjetivo. El derecho objetivo es propiamente la norma jurídica, ¿sí? Es el conjunto de normas jurídicas que componen el sistema del derecho de México, según el maestro Álvarez, definición de 1995. El derecho subjetivo es la facultad que nos da esa norma jurídica, ¿sí? El derecho subjetivo es la facultad atribuida por la norma del derecho objetivo. Quiere decir que si el derecho objetivo contempla un derecho a favor de la persona que se ubica en el supuesto, ahí tendremos un derecho subjetivo que emerge del derecho objetivo. El derecho vigente tendríamos por definición que es un conjunto de normas imperativo-atributivas, es decir, jurídicas, que en una cierta época, es decir, en un tiempo dado, y en un país, es decir, en un territorio, un ámbito espacial de validez, la autoridad política declara obligatorias. Todo el derecho que existe, todas las leyes que existen, los reglamentos que existen, si se encuentran vigentes, no son aplicables, ¿sí? Esa vigencia se encuentra condicionada por los requisitos que prácticamente es que hayan sido expedidos formalmente por un proceso legislativo, según nuestra Constitución en sus artículos 71 y 72. Ese es un dato meramente informativo. A nosotros lo que nos interesa ahora es que el derecho vigente es el que es aplicable en un estado a su población. Ahora bien, esa vigencia se pierde de manera total cuando se abroga o de manera parcial cuando se deroga, ¿sí? Si tenemos 100 artículos en una ley y quitamos 13, estaremos derogando esos artículos. Si quitamos toda esa ley, estaremos abrogando esa ley. El derecho positivo, por definición, implica dos cosas. Uno, que es vigente, y dos, que se está aceptando por la gente, sea o no vigente, ¿sí? Esto es, ¿qué percepción tiene la gente de esa norma jurídica, de esa ley, de ese reglamento, de ese derecho? Para que la gente lo cumpla, lo que dice, lo estoy cumpliendo, ¿sí? Entonces, tenemos por contraposición que hay muchas leyes que aunque son vigentes, no se acatan, no se cumplen por la gente. De allí que no todo derecho vigente es positivo, ni todo derecho positivo es vigente. Esta es como una creencia que tenemos de que esa ley existe y la estamos cumpliendo. Esto es una acepción del derecho más filosófico-jurídica. Vamos a abordarla porque lo contempla el programa de estudios, pero en términos de realidad el derecho positivo no tiene nada que ver, si se fijan, con su cumplimiento, con el cumplimiento del derecho vigente. Lo que nos interesa a nosotros es que el derecho esté vigente, porque en ese momento es coercible, es exigible por la heteronomía que vimos en los atributos de la norma jurídica. La costumbre no aceptada por la autoridad política, es decir, por el Poder Ejecutivo, es un derecho positivo, pero carece de validez formal, ¿sí? Entonces, si se fijan, los usos y las costumbres ya habíamos mencionado que no se pueden oponer a lo que dice la norma jurídica, pero esas costumbres
son como una especie de ley que es aceptada por la gente y por lo tanto es un derecho positivo en ese sentido nada más, porque no es exigible, no está vigente en muchos casos. Por eso les decía que el derecho positivo es una acepción o una concepción del derecho que tiene más que ver con cuestión de teoría, de doctrina, que de realidad. Siguiendo con la clasificación del derecho, tenemos la clasificación del objetivo y el subjetivo. El objetivo lo podemos dividir en derecho externo, que se aplica fuera del territorio del Estado mexicano en nuestro caso, y sería el derecho internacional público o el derecho internacional privado. Y el derecho interno, que es el que se aplica al interior de nuestro territorio, y se dividiría en público y privado. El público sería, por ejemplo, constitucional, administrativo, procesal, penal y social. Más adelante vamos a ver su definición. Y el privado sería civil, mercantil, canónico, familiar y muchos otros derechos que vamos a ver más adelante. Entonces, podemos decir que el derecho subjetivo tiene las mismas clasificaciones que el derecho objetivo. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué nos contestan en esta dinámica. Muy bien, entonces, volviendo al derecho público y privado, pues aquí vemos algo más gráfico. El público sería el constitucional, administrativo, penal, procesal, internacional, público y fiscal. Adelante voy a dar la definición. El privado, civil, mercantil, internacional, privado. Aunque se toma como externo, rige los particulares y por ende es privado. En el civil entraría el familiar, que vendría a ser las cuestiones de los hijos y demás. Y hay un tercer orden que es el derecho social, que aunque no se marca en el programa, sí lo mencionamos en la clasificación del derecho, porque aquí ya se trata de cuestiones de grupos grandes de gente. Entonces tenemos el derecho laboral, que regula todo lo concerniente a los trabajadores, la seguridad social, que tiene que ver con todos los temas de salud y prestaciones sociales, y el agrario, que toma a los ejidos, que ya son una figura que cada vez está más en desuso, pero que en un tiempo fueron muy importantes en México por más de 50 años y fueron la razón o una de las razones de pesos de la Revolución Mexicana. Siguiendo con el tema del derecho público y privado, tenemos que el derecho público por definición regula las relaciones del Estado y las administraciones públicas con los ciudadanos. Es decir, aquí el Estado es más fuerte, es superior al ciudadano. Cuando se da esa circunstancia en la que actúa una de las partes como autoridad, estamos hablando de derecho público. Es decir, las partes no son iguales, una de ellas tiene superioridad. Sus normas regulan las relaciones de las administraciones con las personas privadas, que pueden ser personas físicas o personas morales, satisfacen el interés general de los ciudadanos, son normas imperativas y son normas de organización. Por eso hablamos, por ejemplo, de la Constitución. Nos dice que debe haber poder ejecutivo, legislativo, judicial, cómo se elige, cómo se integra, cuántos ministros de la Suprema Corte, cuántos diputados, cuántos senadores debería haber. Es decir, nos habla de la organización. Todo eso es derecho público. El derecho privado, a diferencia, es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre personas físicas o jurídicas de carácter privado. Las partes son iguales, aunque la justicia se las imparte un juez, ¿sí? Las partes, cuando uno demanda a otro, son iguales. Debe de haber, de hecho, igualdad entre las partes como uno de los requisitos procesales. Sus normas jurídicas, obviamente, regulan las relaciones de la esfera privada de las personas. Si hago un contrato de arrendamiento, estoy en derecho privado. Persigue satisfacer los intereses privados de las partes, es decir, las personas físicas y jurídicas tienen que observar el derecho privado para hacer todas sus operaciones en materia contractual, por ejemplo. Tengo que hacer un contrato de arrendamiento, voy a hacer un contrato de proveeduría, voy a hacer un contrato de comisión mercantil. Son normas dispositivas porque disponen qué se va a hacer, qué no se va a hacer, y son normas de conducta porque nos dice qué se va a esperar. Si yo te surto 300 pantalones, cuando te los entregue, tú me tienes que pagar, ¿sí? Ahí se está describiendo qué conducta se espera con cada uno de los pasos. Hasta aquí sería nuestra exposición del día de hoy. Ahí tienen los links de referencias de algunos de los materiales que les pueden servir.
Su servidor soy Joel Salazar, les agradezco su atención y pasamos a otra ronda de preguntas y respuestas.